Hola nuevamente, y en esta oportunidad vamos a abordar 5 fases relacionadas con las habilidades de precálculo. Como vimos en la clase anterior, las habilidades de precálculo van a ser fundamentales para desarrollar con éxito las matemáticas en niños con discapacidad intelectual. Estas habilidades de precálculo son las bases y son requisitos para poder aprender conceptos del cálculo del razonamiento matemático. A continuación vamos a revisar 5 fases del área de las habilidades del precálculo. La fase conceptos básicos se relaciona con el conocimiento del lenguaje matemático y es mediante el mundo de los símbolos. Se quiere presentar al estudiante en esta ocasión diferentes símbolos, diferentes conceptos que van a simbolizar elementos relacionados con las matemáticas y en este caso con el cálculo. Y se van a establecer un conjunto de relaciones, de actividades que se van a ir desarrollando para que estos conceptos básicos vayan activando en la noción de cálculo. Por ejemplo, relaciones de dimensión entre objetos, de tamaño entre diferentes elementos, tamaño grande, pequeño y mediano, que los estudiantes vayan a tener la capacidad de diferenciar estos diferentes tamaños. El concepto de espacio, hacer caber diferentes objetos en un espacio. Los niños van a tener que ir viendo si estos objetos determinados pueden o no caber en determinado lugar. También se va a trabajar y se va a estimular la noción de cantidad, la noción de tiempo, la noción de orden y forma y de organización. Diferencias que se van a poder establecer a través de las formas. Hay formas que van a ser diferentes a otras y los estudiantes van a tener que diferenciar y visualizar estas formas. Es así como esta fase 1 de conceptos básicos lo que quiere es familiarizar al alumno con diferentes símbolos matemáticos que se van a utilizar en la fase en este caso simbólica y también en el desarrollo del cálculo matemático. Vamos aquí a mostrar un ejemplo de algunas actividades que se relacionan con la fase del concepto básico. En este caso aquí le vamos a pedir a nuestro estudiante que mencione cuál es la figura más grande dentro de estas 4 estrellas. Y él va a tener que determinar qué figura es mayor a las demás. Para eso va a tener que saber los conceptos de grande, pequeño y mediano, porque hay algunas figuras que son más grandes que otras, otras que son más grandes que las pequeñas, pero más pequeñas que las más grandes. Entonces hay una relación ahí de tamaño. También a través de cubos vamos a realizar el mismo ejercicio. ¿Cuál es la figura más pequeña de estos cubos que se presentan aquí o en este caso estos paralelepípedos que están acá? Aquí se le presenta otro desafío. ¿Cuáles son las dos figuras mayores? En este caso el estudiante ahí va a determinar qué figuras son más grandes en relación a las demás. ¿Qué figuras ocupan un espacio mayor? Estamos trabajando ahí la noción de espacio también al mismo tiempo. Entonces, volviendo acá, vamos a ir relacionando. Trabajamos en la fase de conceptos básicos, elementos de la dimensión, dimensión de objetos, tamaño, espacio que ocupan estos objetos, cantidad, cómo este objeto se va representando, tiene mayores cantidades o menores cantidades dentro de un conjunto, el tiempo, el orden y la forma que tienen. Todas estas relaciones se van a ir estableciéndose en esta primera fase que estamos mencionando en esta clase. Por otra parte, va a ser importante, y yo siempre hago énfasis en utilizar los materiales manipulativos, no solamente limitarnos a aplicar
guías de trabajo digitales o en papel, en la parte gráfica, sino que también trabajemos la fase uno, que es la fase manipulativa. Y me gustaría mucho que aplicaran ustedes también en futuras intervenciones estas barritas o utilizaran elementos concretos como los cubos multibase para poder desarrollar habilidades de esta etapa, que son los conceptos básicos relacionados con la habilidad del precálculo. En esta ocasión aquí vamos a establecer relación de tamaño. Le vamos a presentar al estudiante diferentes barritas que tienen diferentes tamaños. Hay algunas que son más pequeñas, otras que son medianas y otras que son grandes. Y le vamos a ir preguntando, ¿me puedes pasar la barrita más pequeña? ¿Me podrías pasar en este caso la barrita más grande? ¿Y cuáles serían las barritas que no son ni muy grandes ni muy pequeñas? ¿Me las podrías pasar? Todas estas actividades las podemos desarrollar para estimular las habilidades de conceptos básicos que van dentro del conjunto de las habilidades de precálculo. Otra fase que se relaciona con las habilidades del precálculo es la percepción visual, la agudeza visual, la capacidad de los estudiantes para poder percibir y discriminar elementos a través de la visión. Y aquí quiero poner énfasis en la discapacidad intelectual, ya que el aprendizaje de los niños con discapacidades intelectuales se desarrolla de mejor forma mediante la observación. Y va a ser fundamental entonces estimular aquí esta habilidad de precálculo, que va a ser un puente cognitivo entre el alumno y su contexto, entre lo que él piensa, lo que él razona, de los elementos que él observa. Es un proceso entonces de discriminación, agudeza y precisión a través de la observación. Se van a establecer en este caso, en esta fase, relaciones de selección de objetos, discriminación, diferencias en relación al tamaño que tienen, a la forma que presentan y a su posición en el espacio. Presentamos aquí una actividad como la siguiente. En este caso tenemos algunos balones, unos balones que son de diferentes colores, diferentes usos, tamaños, y le vamos a preguntar al estudiante, ¿cuál de todos estos balones se utiliza para jugar al fútbol? ¿Cuál de todos estos balones se utiliza para jugar al tenis? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? ¿Qué forma tienen estos balones? ¿A qué se parecen? En una segunda oportunidad le vamos a presentar al niño diferentes frutas. Como ustedes pueden apreciar, estas frutas tienen algunas características similares. Pero hay una que se diferencia. ¿Y por qué se diferencia? Porque tiene una forma diferente a las otras en cuanto a su estructura. Le vamos a decir al niño, en este caso le vamos a preguntar que ¿cuál de todas estas frutas o estos elementos de frutas y verduras es diferente a las demás? Y aquí nos va a indicar, si él está en forma correcta, la zanahoria, porque la zanahoria tiene una forma diferente a la pera, a la naranja y a la manzana. Aquí estamos desarrollando entonces la fase número 2, que es la percepción visual. El niño, a través de su observación, está discriminando elementos en función de su estructura. También podemos establecer estas diferencias, este proceso de discriminación, a través de los símbolos. En este caso tenemos aquí representado un conjunto de flechas. Hay una flecha que va hacia un lugar, otra que va hacia abajo, otra que es más alargada y otra que va hacia arriba. Pero le vamos a preguntar al estudiante, ¿cuál de todas estas 4 flechas que hay acá, tenemos 1, 2, 3, 4 que son de color azul todas, ¿cuál de estas flechas es diferente a las demás? El alumno entonces, si está de forma correcta, si responde de forma correcta, nos va a decir, nos va a indicar que la flecha que está en la posición 3, en este caso esta flecha, es diferente a las demás.
y nosotros le vamos a preguntar por qué es diferente, bueno, él nos va a decir de que tiene una forma diferente, o es más grande tal vez, o es más delgada. Todas estas formas de percepción visual van a ser fundamentales para trabajar en esta fase. También podemos plantear otros ejercicios. En este caso incorporamos aquí las figuras. Estas figuras van a ser necesarias para después también trabajar las figuras geométricas. Aquí podemos preguntarle al estudiante cuál de todas estas figuras no se parece a las demás, o bien lo podríamos preguntar cuáles son las dos figuras que en estos conjuntos de figuras son iguales o se parecen. Él, si realiza el primer ejercicio, que era de preguntarle cuál es la que se diferencia de las demás, concluiría de forma correcta de que el círculo, la figura circular, es diferente porque tiene una forma circular, a diferencia de las otras figuras que tienen una relación de ángulos. Si realizamos la segunda pregunta, que tiene relación con las dos figuras semejantes, estamos también trabajando la percepción visual, ya que el estudiante tiene que hacer un esfuerzo mental para determinar cuáles son las dos figuras que se parecen. Él concluirá de que las dos figuras que son triángulos para nosotros son semejantes, son diferentes, está discriminándolas en relación a las demás. Y así podemos seguir incorporando diferentes ejercicios que trabajan la agudeza y la percepción visual. En este caso incorporamos instrumentos musicales y le preguntamos al estudiante, ¿qué instrumento musical es diferente a los demás? ¿Me podrías indicar cuál de todos estos instrumentos es diferente y por qué? Y aquí tenemos en este caso una guitarra, un acordeón, tenemos una trompeta y un violín. Hay algún instrumento que es diferente y este instrumento diferente podría ser no necesariamente por su forma o su tamaño, sino que en este caso podría ser un instrumento diferente por su función, su uso. Aquí tenemos dos entonces instrumentos que van a ser diferentes, en este caso el acordeón y también la trompeta, que son instrumentos diferentes en su función en relación a la guitarra y al violín, que son instrumentos de cuerda. Por último, presentamos al estudiante elementos del entorno cotidiano que él va a ir conociendo previamente. Una bicicleta, un avión, un helicóptero, un barco. Entonces, estos son medios de transporte, muy bien. Y estos medios de transporte, de todos estos que están aquí, ¿cuál es diferente? ¿O cuál funciona de forma diferente? ¿O cuáles funcionan de forma diferente? Indícame al menos dos. Aquí tenemos entonces que el avión y el helicóptero son medios de transporte que se desarrollan mediante el movimiento de turbinas o de hélices, en este caso vuelan, son medios de transporte aéreo. A diferencia de la bicicleta, que es un medio de transporte terrestre, y el barco, que es un medio de transporte acuático. Ejercicios como estos son fundamentales para trabajar la percepción y la agudeza visual, que es la fase 2 de las habilidades de precálculo. Aquí en esta oportunidad estamos incorporando las regletas Cuisinart nuevamente. Tenemos aquí tres triángulos diferentes que construimos y que le ofrecimos al estudiante que construyera de acuerdo a un modelo que le vamos a presentar previamente. Aquí el alumno está manipulando las barritas para construir figuras, que es una función fundamental para desarrollar el concepto y la fase de manipulación o la fase concreta. Le pediremos al estudiante que nos indique cuál de todas estas figuras que él mismo construyó es la más pequeña. Una segunda pregunta podría ser, ¿cuáles son las dos figuras más grandes?
Y una tercera pregunta podría ser, ¿me podrías indicar cuál es la figura que no es ni muy grande ni muy pequeña, o está entre la grande y la pequeña? Actividades como esta nos van a ayudar a reforzar la habilidad de agudeza y percepción visual del precálculo. Una tercera fase será la correspondencia, que es la capacidad intuitiva para aparear objetos de diferentes grupos. Aquí vamos a establecer relaciones de cantidad versus símbolo numérico, y podremos aquí entonces agrupar en función del uso de los objetos. Tenemos aquí elementos que se relacionan. A cada uno de estos elementos le corresponde un elemento. En este caso tenemos a un futbolista, tenemos también aquí una raqueta de tenis, tenemos un paisaje de invierno, tenemos el mar en este caso y tenemos una flecha. Le pediremos al estudiante que una los elementos o que junte los elementos que tienen una relación, que se relacionan. En este caso, el futbolista, ¿qué elemento o qué objeto de acá le corresponde o le falta al futbolista? Entonces él va a ir descubriendo y observando cuál le corresponde. Estamos estableciendo una relación de correspondencia. ¿Qué elemento corresponde con qué elemento? De la categoría 1 a la categoría 2. A cada uno de estos elementos le va a corresponder un elemento. Trabajar el elemento de la correspondencia va a ser fundamental para las habilidades de precálculo. Otra actividad, como habíamos mencionado, es hacer una correspondencia entre símbolo, cantidad y número. Vamos aquí a presentar al alumno diferentes cantidades a través de diferentes símbolos. En este caso tenemos caritas, acá tenemos algunas flores, círculos, algunas formas que se relacionan con el sol, etc. Y a cada uno de estos elementos, cantidades de elementos, le va a corresponder un símbolo matemático. Ojo que aquí tenemos también un distractor dentro de estos números, que va a ser también necesario para poder ir comprobando si el estudiante realizó una tarea razonable. Entonces le vamos a pedir que una cada uno de los elementos que están en las categorías con su símbolo, con su cantidad numérica. Le vamos a pedir previamente que vaya contando los elementos, que vaya nombrando en función del nombre de cada uno de los elementos. Unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y va a ir uniendo según la cantidad. La fase número 4 es la ordinalidad y es una capacidad organizadora y secuencial de los números. En esta fase se trabajarán relaciones de secuenciación, en este caso relaciones que tienen que ver con la ubicación del número, de la ordinalidad. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, primero, último, etc. Los números tienen su capacidad organizadora en el espacio y es importante que los estudiantes aprendan esta noción de ordinalidad. Aquí podemos volver a incorporar las barritas Cuisinero. Vamos a establecer relaciones de ubicación. En este caso, ¿qué barrita va a ir primero? La barrita más pequeña, entonces va a ser el primer lugar. Segundo lugar, la barrita de color rojo, porque es mayor, es segundo lugar. Tercer lugar, la barrita de verde claro es mayor que la otra, entonces se va a ubicar en tercer lugar. Antes le vamos a pedir al alumno que ordene estas barritas. Para eso le vamos a presentar todas las barritas desordenadas. Y la tarea consistirá en que las ordene en la primera barrita hasta la última barrita, considerando que la primera barrita es la barrita más pequeña y la última barrita es la barrita más grande. Le pediremos que vaya nombrando cada una de las barritas a medida que las va ubicando en esta relación de ordinalidad. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, así.
pero trabajaremos siempre con conceptos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptima, octava, novena, décima. La noción de ordinalidad va a ser fundamental para que los niños se ubiquen y ubiquen elementos en función de su organización ordinal. Por último, la fase número 5, que es la reproducción de figuras, pretende una comprensión e imitación de diferentes formas. Y estas formas tienen que ver con elementos que constituyen las diferentes figuras geométricas, como son líneas, curvas, ángulos, vértices, etc. A través de las barritas Cuisinelli le pediremos a los estudiantes que construyan diferentes figuras o formas y que nos cuenten qué representan y qué función tienen en el entorno. En este caso tenemos aquí la representación de un árbol. ¿Qué forma tiene el árbol? ¿Qué elementos utilizaste para representar el árbol? O bien, al frente tenemos aquí, en este caso podría ser una mariposa. ¿Qué elementos tiene la mariposa? Le podemos pedir también que cuente cuántos elementos ocupó para poder construir estas figuras y estas formas. También le vamos a preguntar, en este caso, qué diferencias hay entre los elementos, cuál es más grande, cuál es más pequeño, etc. Todas estas relaciones tienen que ver con las figuras para que ayuden al estudiante a poder conocer y familiarizarse con las figuras geométricas y de qué se componen las figuras geométricas. Y bien, hemos revisado 5 fases fundamentales de las habilidades de precálculo. Hemos ejemplificado cada una de las fases con actividades o ejercicios que se pueden realizar de forma gráfica, digital, impresa o bien manipulativa a través de las regletas Cuisinelli. En la siguiente clase vamos a revisar las otras 5 fases relacionadas con las habilidades del precálculo, que son necesarias y fundamentales para poder activar y desarrollar las matemáticas en el contexto de la discapacidad intelectual. Nos vemos en una siguiente oportunidad.